El rock tiene mucha historia. Pero la historia tiene mucho rock. Napoleón, Inglaterra, se reparten la tierra. Por eso, ahora nos metemos en la historia mundial para ver en qué contexto aparecieron los grandes hitos del rock and roll. El rock de la historia. En Rockografía. ...32 añitos se cumplieron desde que se publicó en 1989 el disco Bleach. Estamos hablando del primer disco de Nirvana. Tremendo. Un disco... A ver, seguramente en esta semana los fans del rock han leído, escuchado y visto reseñas de esto en todos los lugares. Sí. Nosotros no vamos a hablar en sí de Bleach. Vamos a hablar de lo que llevó a que aparezca Bleach. Vamos, las condiciones que se presentaron en el mundo del rock para que aparezca Bleach y el inicio que fue Bleach para esto. Bien. También pensando en la semana, escuché por ahí que las figuras del momento tienen un ascenso tan marcado y tan vertiginoso. En cuestión de horas se puede llegar de ser un donadie a que tus reproducciones de YouTube lleguen a millones sí. Y enseguida llegas el éxito, y enseguida llega la plata, y enseguida llegan las fiestas, y enseguida llega el descontrol. Se pasa de la nada al todo, de la nada a la gloria, como decía el indio por ahí, sin más. Claro. Entonces, ¿qué pasa eso? Ese tiempo muy corto no hace que haya una maduración de la obra del artista. Otrora, antes, el artista iba haciendo pasitos, o sea, empezaba a tocar, hacía una gira, hacía otra gira, se metía en una escena, empezaba, sacaba un disco, seguía de gira y se iba haciendo cada vez más conocido hasta que el éxito venía eventualmente con el tiempo. Y en ese proceso el artista, bueno, estamos hablando, podía llegar a un nivel creativo genial. Bueno, esto es lo que pasó con Nirvana, no fue de repente Nevermind. Parece que fue así, pero no fue. Tampoco es que explotó una escena en Seattle de golpe, como de la nada. No, todo esto fue visto por... pasaron los años y empezó a aparecer de a poco con unas condiciones reales que se empiezan a manifestar por el lugar. Nos ubicamos rápidamente en Seattle, en el noroeste estadounidense, en la zona de Seattle, no en la ciudad, en el estado de Washington, no en Washington DC, que está del otro lado completamente, en el estado de Maryland. Esto es al límite con Canadá. Claro, pegadito a Canadá. Seattle y sus alrededores crece a partir de un pueblo de pescadores y leñadores. Atento a estos datos que vos decís, un lugar un tanto frío, un tanto húmedo. Imagínate, estás al borde de Canadá, está frío, húmedo, porque tenía las montañas olímpicas, que se llaman, que es el cordón de los Andes, que llega hasta allá arriba, de espalda. Entonces, eso hace que la humedad se mantenga, parecido a lo que pasa por ahí en Perú, que la zona de Lima, que es muy húmeda, pero húmedo y frío. Humedad, frío y oscuridad. Porque estás al norte, estás cerca el límite de Canadá, al oeste, ahí al lado de Alaska. Exactamente, ya te vas dando cuenta a qué se parece a estos días que tuvimos por acá, en Mar del Plata. Frío, humedad, oscuridad. A las 5:37 se hace de noche en Mar del Plata, en estos días. Seattle fue conocida como la puerta al Klondike. El Klondike es la fiebre del oro del Klondike, la puerta a Alaska, digamos, porque de acá llegaban los barcos, un gran puerto, y de acá empezaban a subir para el Klondike, que era el río en Alaska, donde la fiebre del oro pululaba y todos los buscadores de oro iban con el sueño de buscar oro. Entonces crece rápidamente, se llena de malandras, un lugar
bastante extraño en esa época. Más tarde se empiezan a establecer industrias. Ya en los 80 era una ciudad importante de Estados Unidos, contaba con una población de 800.000 personas local del centro de Seattle, no era una ciudad muy grande, y una gran área suburbana, contando Seattle, Tacoma y Bellevue, de 3 millones de personas. Muchos pueblitos cerca, de donde salieron todas las bandas del grunge, que vamos a hablar en unos segundos. Es una zona pintoresca, no es feo, tenés árboles, muchos árboles, onda típica película yankee que ves la ruta llena de árboles, montañas colosales con pinos, por eso era un pueblo de leñadores, claro. Por eso usaban camisas a cuadros, ¿no? Porque era la onda. Por eso estás luqueado como estás luqueado. Yo porque tengo frío, claro. Como la gente de ahí, por eso los pibes de ahí usaban zapatos de seguridad y camisa a cuadro. Sí. Después se estableció como una moda y te lo vendían en Miami, lo vendían aparecía en la galería, la moda grunge. No, era la ropa que tenían. Los flacos no era que decían, bueno, vamos a imponer esta moda, nos vestimos como otras modas del rock and roll. Claro. Surgió, no era la ropa que tenían. De hecho, ellos de algún modo pregonaban no tener ropa, no tener estilo, no tener éxito. El éxito no era algo que buscaban. Bueno, Seattle era así, un cúmulo de cosas. Entre ellos le decían la Rain City, la ciudad de la lluvia, porque no tiene un gran promedio de lluvia, pero todos los días llueve un poquito. Tipo Londres, una cosa así. Bien. Bueno, en los 80 no parecía ser un gran objetivo para las bandas de hair metal y de rock que pululaban por Estados Unidos. Claro. Nadie quería invertir mucha guita en un pueblo que no había mucho consumo. Delineadores fríos ni claro, mierda. Hacerte una movida, por ejemplo, Van Halen, que te llevaba 7 camiones. Claro. Para hacer 2 shows, no les salía, claro. Era una inversión que iban a perder. Entonces dejaron de ir las bandas. Claro. Las grandes bandas dejaron de ir. ¿Qué pasó? La escena local tampoco era muy buena, no tenían una escena local. A ver, otra vez nos parecemos a Mar del Plata, no había una gran escena local. Sí. De hecho, habían 2 o 3. Pero el mundo no miraba para allá. No, 2 o 3 lugares para que toquen bandas, nada más. Claro. Según Jack Endino, que es el productor de Bleach, vamos a hablar varias veces gracias a lo que cuenta él. Dice justamente esto: no había una gran escena. Lo que sí había eran muchos jóvenes que escuchaban rock, con ganas de ir a un recital. Y pronto algunas bandas empezaron, bueno, no hay escena, no hay dónde tocar, alquilamos un lugar, alquilaban un lugar, te vendían los tickets, se juntaban el sonido y hasta se quedaban a limpiar. Claro. O sea, crearon los lugares para tocar. Según Steve Fisk, que es uno de los productores de Sub Pop, ya hablaremos de Sub Pop, ¿quién es? Algunos ya saben si en el movimiento grunge. El nivel de las bandas tampoco era bueno, era mediocre, dicen. Estábamos rengos de bandas. Había toda clase de bandas truchas, copias. Tenían un Talking Head, un Killing Joke, estaban todos los Ramones falsos que te lo podías cruzar en la calle y cagarlos a trompadas. E incluso los tipos que cantaban con acento en inglés que eran de Bellevue. O sea, había todo tipo de bandas de ese estilo. Me suena familiar a una escena, a lo que pasa en Mar del Plata, que también, pero hay un dato que es fundamental para hacer el paralelismo con Mar del Plata, es que en un momento había miles de bandas. Claro. Pero ¿qué pasaba con las bandas? Se iban a ver. Entonces, Kim Tajil, guitarrista de Soundgarden, cuenta en sus inicios que tocaron en un club pequeño donde el público consistía en miembros de 12 bandas que tocaban lo mismo en lugares similares. Claro. O sea, eran todos los mismos, se seguían. Y de hecho, empezás a buscar los principios del grunge y todos compartieron bandas. El árbol genealógico es una endogamia total. Sí, con este con este, y te lo vas a dar cuenta por la formación de las grandes bandas. Ahí ya te lo ves reflejado. Imagínate, días lluviosos, no hay para salir, tocas en tu garage, estás caliente porque no vienen bandas, querés expresar justamente la angustia, la apatía de la generación X en tu garage. Mucha depresión. Mucho suicidio. Un lugar donde hay muchos suicidios, muchos asesinatos. La tasa más grande de asesinos seriales. El Disney World del asesino serial alguna vez ya lo definimos como es ahí. Sí. De hecho, cuentan ahí un flaco que hacía gráfica para bandas, que vi en un documental, que dice, acá la familia Manson se venía de vacaciones. Exactamente, claro, sí. Bueno. Era un supermercado para ellos, sí. En esos años aparecieron entonces un montón de bandas, miles de bandas que tocaban por tocar, para expresar sus frustraciones. Y si te fijas, las principales bandas de grunge son todos amigos. Claro. De hecho,
Un ejemplo de ello es Pearl Jam. Pearl Jam se formó con miembros de Mother Love Gone, Temple of the Dog, que a su vez contaban con miembros de Green River, Skin Yard, Malfunction y Soundgarden. Claro. O sea que eran prácticamente una comunidad que se iban Sí. viendo y se iban juntando de Sí. buscas un Los- poco Los pioneros del grunge. los Claro. primeros, Los primeros, en sí. surgir. Esta comunidad independiente se apoyaba, que eso es algo que falta. Nosotros siempre lo criticamos acá en Mar del Plata. Loco, a ver, Sí, el tocan tres bolichero, bandas, claro. a la última banda, las dos bandas que tocaron con ellos se fueron. Sí. ¿Entendés? No, quédense. Sí. Se tiene que apoyar porque es la única manera de que aparezca, se cree y se apoye una escena independiente. Sí. La gente que lleva a la primera banda que se quede a ver a la segunda, a la tercera, No, y que no, sea a una ver, gran comunidad de Te gente digo así, tocando, ¿no? júntense todas las bandas y hagan Sí, algo. sí, Hagan sí. algo porque ustedes pueden ser el mismo público y te pueden llenar lo que sea y tienen el poder para lo que sea. Sucedía eso. Sucedía eso en Seattle en los 80. En los 80, claro. Y bueno, a ver, los pibes del trap hicieron eso ahora. Sí, Y ahí sí, están. Es verdad. Bueno, en el 86 una discográfica independiente y muy chiquita. Muy chica. Muy chiquita. Extremadamente chiquita. Sí. Compiló y grabó por primera vez en discos de vinilo a las principales bandas de la zona. El disco se llamó Deep Six y estamos escuchando ahora como banda de sonido. Probablemente estamos escuchando a The Melvins o a Green River. Ahí está sonando. El disco se llamó Deep Six y contaba con Green River, Malfunction, The Melvins, Skin Yard, Soundgarden y Human. Las primeras bandas que empezaron a rodar. El disco vendió 6.000 copias, se distribuyó mucho por Un éxito. Un éxito. Se distribuyó mucho también en el circuito de radios universitarias de todo Estados Claro. Unidos. Por ahí viene la amistad con la gente de R.E.M., que ellos eran las estrellas de las radios universitarias. Exacto. Después, bueno, ya hablaste vos de la amistad de R.E.M. y Nirvana, que eso es otra historia. Sí. En ese mismo momento aparecen unos muchachos que se llamaban Bruce Pavitt y Jonathan Foneman y fundan Sub Pop Records. Sub Pop era un fanzine que salía de la mano de Bruce Pavitt, hacía unas revistitas muy caseras a mano con buenas ilustraciones y cada tanto tiraba un cassette de las bandas de la zona. Esto lo hacía el flaco a partir de 1979 en Olimpia, que es un pueblito que está ahí cerca. Está Olimpia, Aberdeen, Tacoma, un montón de pueblitos, Bellevue, que habíamos dicho. Bueno, y en el 87 fundan Sub Pop Records, editan el primer EP de Soundgarden, Screaming Live. Además, organizan recitales, hacen publicaciones, crean programas de radio, editan publicaciones y llegan incluso a traer un periodista de la prestigiosa revista Melody Maker, que es una revista musical de las más antiguas, hasta su cierre, funcionó desde 1926 No sé si hasta existe, el año pero 2000. fue top Claro. en el mundo, sí. Totalmente. Los flacos hicieron esa Claro. movida para escribir sobre el fenómeno que se estaba gestando en Seattle. Ellos, los de Sub Pop, eligieron música, porque no era que Hicieron re solamente bien. había esta música. Claro. Mostraron eso, lo que ellos vendieron un poco. Algunos dicen que vendieron la escena, no, ellos se vendieron a ellos No, mismos. claro, para mí lo que sucedió ahí es que ellos crearon directamente la escena. Había. Pero ellos gestaron todo para venderla como que era lo Mirá, mejor. Y fue. Jack Endino, el productor de Bleach, que también, que en ese entonces trabajaba para Sub Pop, de hecho Claro. así grababa Bleach, dijo: creo que nos dimos cuenta que se desarrollaba un sonido regional y nadie tenía un nombre para eso. Qué bueno. Entonces, de todas las bandas que había que se veían a sí mismos, además cambió totalmente la filosofía de esta música. Entonces, se gestó este punk rock que escuchaban los pibes, Claro. se le dio una vuelta de tanto pulular y buscar y interactuar entre bandas y tocar. Surgió esto. Ahora vamos a ver el video que se llama The Punk a Grunge. Vamos a ver cómo se crea el grunge a partir del punk. A ver. Escuchemos. Eso es punk rock, dice el flaco. Un día comenzaron a tocar. Tocó lo mismo de manera diferente. ¿Qué es, muchachos? Grunge. Eso es grunge. Así te lo describe el flaco. Claro. Bueno, la Sub Pop Records, ya Claro. consolidada como una especie de discográfica independiente, crea Sub Pop Singles Club de suscripción mensual, donde se enviaba por correo a los miembros de esta, ponían una plata y mandaban los sencillos de las bandas locales más interesantes. Obviamente estas bandas eran las que más le interesaban a ellos, y obviamente que las habían contratado, y justamente todo esto era para vender su propio disco. Y curiosamente,
el primer sencillo que se convirtió, el primer sencillo que envían ellos es Nirvana haciendo Loop Boss, Big Cheese. Tremendo. Ese es el primer sencillo que mandan. Tremendo. Y dicen, loco, acá pasa algo. Claro. Vamos a ver a Nirvana la primera vez que tocó Smell Like Teen Spirit en Seattle. Alto documento. Esa era la escena de Seattle. Te volví loco. Tenían todo para descargar, todo. Frustración, no les importaba nada. Justamente no le tenían miedo al fracaso porque no buscaban el éxito. No buscaban el éxito, claro. De hecho, eso fue lo que destruyó a algunos tipos. Sí. El éxito. A Cobain, por ejemplo. A Cobain lo destruyó el éxito. No querían el éxito, no buscaban el éxito. Por eso era tan auténtico este movimiento, claro, que tenía mucho para decir. Habló sobre una sociedad. Ellos eran los perdedores, no como el hair metal, el rock and roll, que el rockero siempre era el ganador, ¿no? Claro. Ellos se trataban a sí mismos como perdedores y por eso estaban tan frustrados y querían decir lo que sentían. Uno de los flacos que habla hay un documental que se llama Hype, búsquenlo. Dice, loco, nosotros éramos los nerds, dice. Claro. Nosotros éramos los que no podíamos hablar con las chicas. Y hoy todos nos vienen a buscar, claro, para que grabemos discos y salgamos con chicas. No lo entiendo. Bueno, esto resulta, cuenta la leyenda, lo cuenta Jack Endino en realidad. Un día me llamó un tipo que decía que se llamaba Kurt, que decía que era de un pueblo llamado Aberdeen, y me dijo que era amigo de los Melvins. Y como éramos todos amigos, yo le dije, mirá, si sos amigo de los Melvins, venite. Sos amigo. Y le dijo, quiero grabar con ustedes. Bueno, venite y grabamos, vemos qué pasa. Llegó, en 5 horas se grabaron 10 canciones, 10 canciones en 5 horas en un estudio, una locura. Una locura. Y se fue a la casa. Y Jack Endino le dijo, loco, ¿me puedo quedar con una copia de esto? Dice, sí. Con esa grabación hicieron el single de Love Buzz y Big Cheese, que vendió Sub Pop. Sub Pop quedó flasheado. Justamente Jonathan Poneman, cuando recibió las cintas de Jack Endino, dijo, estos van a ser grandes en serio, claro, dijo. Y enseguida lo ficharon para hacer Bleach. Jack Endino lo llamó, muchachos, vamos a trabajar en lo que están haciendo. Y Jack Endino lo grabó con 5 bateristas diferentes. Bleach. De hecho, hay un guitarrista que nunca tocó la guitarra, que fue el que les puso la plata, porque no tenían $600 para grabar el disco. Dijo, muchachos, acá está, le presto la plata, por eso figuran los créditos. Y así se gestó Bleach y la escena del grunge. Después de esto explota el grunge, explota Nirvana, se lleva a todas las bandas que ya habían editado discos en grandes tiendas, en grandes discográficas, y explota el éxito y el grunge se vuelve lo que se volvió. Por eso fue tan importante Bleach y todo lo que te conté antes.